Dice la Biblia, hermanos y hermanas, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Hasta allí. Pueden sentarse. El tema de esta noche es siguiendo el camino de Caín. Recuerde, hermanos, que el mensaje central de esta carta de Judas es la apostasía. Hermano, cuando uno se mete a estudiar la Biblia, uno aprende más. Y según acá la palabra, hermanos y hermanas, nos recuerda que Caín era uno de los hijos mayores de Adán y Eva. Cuando ellos fueron expulsados del huerto del Edén, hermanos, dice la Biblia que Caín y Abel eran hermanos y ambos se presentaron a dar ofrenda a Dios. Antes de continuar, quiero recordar, hermanos, que Judas está atacando de una manera directa, severa, a aquellos que se habían puesto a enseñar cosas que la Biblia no enseña. Hermano, estamos hablando de el 70 después de Cristo aproximadamente. Estamos diciendo un poquito casi, hermanos, menos de 2000 años. Y ya había enseñanzas, hermanos y hermanas, que no coincidía con la inspiración de la Biblia. No concordaban con la inspiración del canon bíblico. Y es lo que Judas está refutando, hermanos y hermanas, a este grupo de hombres o personas infiltradas en la iglesia del Señor. Ahora Judas, hermanos, a través del Espíritu, está haciendo ver que hay un juicio para aquellos que se desvían del camino correcto del Señor. Hay un juicio. Y es, hermanos, la ira de Dios sobre aquellos que se han desviado del camino del Señor. Por eso, si usted nota acá en el versículo 11, Judas, hermanos y hermanas, empieza con esta expresión: ¡ay de ellos! Los profetas, hermanos, a esta expresión en el Antiguo Testamento le llamaban una expresión de juicio de parte del Señor. Hermanos, la palabra griega sobre esa expresión "ay de ellos" es oai, como una expresión de queja, como un lamento, hermanos y hermanas, de denuncia. Judas lo está viendo de esta manera y menciona acá a Caín, uno de los mayores hijos de Adán y Eva. Luego continúa y habla, hermanos y hermanas, de Balaán. Posteriormente habla de Coré. Pero queremos hablar en esta noche sobre el camino de Caín. Un camino malo, un camino perverso. Para estos tres tipos de hombres, hermanos, cada uno de ellos tiene su apostasía. Cada uno tiene su propia manera de adorar a Dios. Cada uno de ellos hacen a lo que ellos creen conveniente, que así hay que alabar a Dios, que así hay que exaltar a Dios, que así hay que obedecer a Dios. Hermano, no debemos de cometer ese error, el poder decir yo voy a adorar a Dios de esta manera, cuando la Biblia nos ha enseñado de otra manera. Judas
está anticipando para ellos tres un juicio, un ay, una denuncia, un lamento, una hermanos, una expresión de queja. Fueron, hermanos, las mismas palabras que los profetas utilizaron, una expresión de juicio, un lamento, hermanos y hermanas, que Judas mismo le está anticipando a aquellos que se desvían. En esta noche podemos decir aquellos que van tras el camino de Caín. El camino de Caín no es agradable, no es correcto, porque lleva juicio. Y los profetas sabían que este término, y Judas lo está aplicando, porque Judas conocía, hermanos, conocía el Antiguo Testamento. Es una expresión de queja y de demanda que hay acá en esta noche. Y esa misma expresión también Isaías, hermano, ya la había promulgado, ya la había mencionado en su libro. Quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 5, versículo 8. Allá donde Isaías dice, ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y bueno, leamos Isaías 5, 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando lo tenga me responde con un amén. Ay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Luego dice en el versículo 11, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Y aquí el profeta va, hermanos y hermanas, expresando esa misma expresión que Judas nos está, hermanos, anticipando en el versículo 11. Versículo 18 acá de Isaías 5, dice, ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con cónyudas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrate su obra, y veamos y acércase, y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Luego sigue en el versículo 20, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Versículo 21 tiene la misma expresión de demanda, de juicio, y dice, ay de los sabios en sus propios ojos. Y así paulatinamente en el versículo 22 dice, ay de los que son valientes para beber vino. Hermanos, y así sucesivamente Isaías expresa, hermanos, esta queja, hermanos, expresión de lamento, hermanos, para aquellos que transgredían la ley de Dios, aquellos que pecaban, aquellos que hacían lo que a ellos les parecía bien, lo que les parecía mal. Hermanos, también Cristo también, hermanos y hermanas, hizo pronunciar esa palabra, hermanos, oay, hermanos, expresión de lamento, expresión de queja. Y vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 23, vayamos al Nuevo Testamento, donde el mismo Cristo, hermanos y hermanas, está dándole énfasis a esa misma expresión que Judas está dándonos en el versículo 11. Leamos el versículo 13, 23, 13. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Verso 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, para hacer lo que decía Isaías allá atrás, hermanos y hermanas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Verso 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Verso 16, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Verso 17, insensatos y ciegos,
porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que os santifica? Luego, hermanos, nos saltamos al versículo 25, donde dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Verso 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. O sea que hay un lamento, una denuncia, hermanos, donde el mismo Cristo también sabía de antemano lo que los profetas habían demandado. Y esta misma expresión Judas la está aplicando a los apóstatas. Hay una expresión más, hermanos, una expresión más de un juicio más severo de todos. Vayamos al libro de Hebreos, carta de Hebreos, Hebreos capítulo 10, verso 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Cuando lo tenga, me dice un amén. Dice la Biblia, ese es el mayor juicio que hay. Porque si pecaremos voluntariamente después de recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Vea, Isaías en el capítulo 5 da una palabra de ay. Jesús en Mateo 23 da un listado a los fariseos, también a los escribas, hermanos, sobre un juicio, un lamento, una denuncia sobre ellos. Pero acá, Hebreos 10:26 es la mayor denuncia que hay para aquellos que se apartan de la verdad. ¿Ya? Imagínense que leámoslo nuevamente. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ve acá como el autor, hermanos y hermanas, nos está haciendo énfasis. Ya no hay pecado, ya no hay más sacrificio, perdón. Ahora, ojo con la frase sacrificio. ¿Por qué ojo con la frase sacrificio? Volvamos a lo que dice la palabra del Señor. Bueno, antes, sí, volvamos a Judas 1:11. Para que aprendamos algo de la palabra del Señor. Ya vimos la expresión, ay de ellos. ¿Quiénes ellos? Caín, Balaam y Coré. Judas los está diciendo, ay de ellos. Veamos entonces. Porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el proceder de Caín? ¿Cuál fue la acción mala de Caín? Vayamos a Génesis. Capítulo 4, versículo 3 al 8. El camino de Caín. Génesis 4, 3, 8. Y lo he predicado ya como unas 4 veces acá esto. Más que todo en cultos de acción de gracia, me recuerdo que lo he predicado muy seguido. Pero veamos lo que nos dice la Biblia. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Qué trajo Caín, hermanos? Trajo el fruto de la tierra. Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta
Y con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dos acciones negativas aquí de Caín. Dos acciones que no conllevan a dar una ofrenda a Dios. ¿Qué fue lo que Abel le llevó a Dios? Lo más gordito de las ovejas. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Y es acá donde yo aprendí ayer. Porque yo tenía otra interpretación. Bueno, no estaba mal, pero esta me viene a reforzar la enseñanza. ¿Por qué cree que Dios no le aceptó la ofrenda a Caín? Había una mala. ¿Qué más? Manalbita. ¿Por qué cree que Dios no le aceptó la ofrenda a Caín? Interesante respuesta. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que Dios no le aceptó la ofrenda a Caín? ¿Ah? ¿Sí? Corazón. ¿Alguien más? ¿Ah? ¿Por qué? Están muy bien las tres respuestas que me han dado. Ahora, vayamos a la Biblia. Oiga bien. Vamos a Hebreos 11:4. Ya leímos Génesis 4:3 al 8. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 4, donde se nos habla del salón de los hombres de fe. Volvamos a Hebreos. Y quiero que usted me preste atención de aquí en adelante. Por la fe, Abel, ¿lo tiene? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué ofreció Abel? Ofreció un sacrificio. ¿Qué le llevó Caín a Dios? Lo mejor de la tierra. Ahora, la pregunta es: ¿será que dígame algo bonito de la tierra? ¿Será que con un gran repollo que el hermano Caín le llevaba a Dios, será que con ese gran repollo podía hacer un sacrificio? No le llevó repollo, le llevó una gran zanahoria de las que salen en Almolonga, en Guatemala, hermanos del Cerro Quemado. Le llevó una gran zanahoria y vino Caín, se la presentó a Dios. Pero la pregunta es: ¿podía Dios hacer sacrificio con una zanahoria? Ahora, es acá donde yo le digo, uno aprende. La hermana dijo que el corazón, la hermana Albita dijo que quizás él no había labrado, quizás Abel había labrado la tierra y hasta fue a robar lo que no era de él y se le llevó a Dios. La hermana Rosy dijo que no lo había hecho de corazón, así, ¿verdad, hermano? Algo así. La intención. Ahora, las tres respuestas están correctas. Pero ¿qué es lo que quería Dios? Dios quería un sacrificio. ¿Y de qué manera Dios había enseñado a hacer sacrificios? Vamos al libro de Levítico capítulo 3, versículo 7. Volvamos al Antiguo Testamento. Libro de Levítico, o sea, el libro de la ley. Cuando hablamos de Levítico, hablamos de puras leyes. Ahí está la pura ley. En Levítico, capítulo 3, versículo 7. Cuando lo tenga, me responde un amén. ¿Lo tiene?
Dice Levítico 3:7, si ofreciere cordero por su ofrenda. Aquí está la respuesta. Si ofreciere cordero por su ofrenda. ¿Y qué dice Génesis capítulo 4 del 3 al 8? Lo que leímos, que ambos presentaron su ofrenda. Ya imagino que usted aquí venga a echar, hermanos, una libra de tomates. Vaya, hermano Mario, aquí le traigo mi ofrenda. Una libra de tomates. Mañana amanecen chucos. ¿Es una ofrenda eso? Dios les estaba pidiendo a ellos una ofrenda para sacrificio. Si ofreciere cordero por su ofrenda. Cordero es un animal perfecto, sin manchas, sin arrugas, sin nada que contaminado, sin nada que tenga defecto el corderito. Y dice más adelante, lo ofrecerá delante de Jehová. Es lo que hizo Abel. Abel trajo de lo más gordito de los animales y lo presentó como ofrenda, hermanos, y sacrificio a Dios. Pero viene Caín y dice, yo no voy a llevar sacrificio, yo no voy a llevar oveja, yo voy a llevar esto porque a mí me da la gana llevar esto y presentarlo a Dios con mi hermano en este día. Caín está insinuando acá, hermanos y hermanas, que él está dando su propia adoración como él cree conveniente a Dios. ¿Me entiende? ¿Me doy a entender? Abel hizo lo que Dios quería para sacrificio y ofrenda. Pero viene Caín y trae lo mejor de la tierra. Desde el momento que Dios ve a Caín que lleva lo de la tierra, Dios dice, esto no es lo que yo he pedido. Y viene Dios y dice, desecha a Caín y a su ofrenda. Porque lo que Dios quería era un sacrificio de ofrenda. Hace poco nos reunimos con los hermanos y vamos a hacer panes durante el 13 de octubre, domingo 13 de octubre. Y algunos dicen, hermano, vamos a dar libras de pechuga. ¿Qué tal si alguien me trajera una libra de carne, de tunco? No coincide. No da. Caín creyó que podría presentarse a Dios según su propia forma de pensar. ¿Cuánta gente no critica el diezmo? ¿Cuánta gente afuera no critica, hermanos, la ofrenda? Y dice, hermanos y hermanas, ¿por qué no se lo va a dar a los pobres? ¿Por qué no se lo va a dar a la viuda? Es que la Biblia, hermanos y hermanas, no la tenemos que hacer en nuestra propia manera de pensar, sino que nuestra ofrenda debemos de presentarla delante del Dios de los cielos. Hay personas, hermanos, que se ponen a hablar. Entonces, estas personas que hablan dicen, no, en vez de darle el diezmo al pastor, mejor démosle a un pobre. Entonces diría Dios, ¿a quién le estás presentando tu ofrenda? Se la estás presentando a los hombres. Y se la estás presentando según tu forma de pensar. Juan capítulo 4, versículo 20, vamos, rápido, alguien me lo va a leer, por favor. La mujer samaritana está en el pozo, hermanos y hermanas, y ellas dicen que ellas adoran, hermanos, a Dios en el monte. Y luego viene y le dice, y los judíos también adoran a Dios en Jerusalén. Hermanos, hay dos tipos de adoraciones acá. Los samaritanos adoraban a Dios según su manera de pensar, igual que Caín. Pero los israelitas traían la adoración como Abel lo había presentado, Génesis capítulo 4, delante del Señor. Amén, ¿lo tiene? Génesis, Juan 4, 20, ¿alguien me lo lee en adelante? Léale, hermana Sonia. Ve esto, ve esa diferencia. ¿Sí? Sí, hermano, sí.
Siga. Sí, hermano, sí, sí. Siga, verso 23. Siga. Amén. Ahí, hermanos, gracias. Ahí está. Véase, nosotros adoramos en nuestro monte porque nuestros padres aquí nos inculcaron que le adoráramos. Caín. Y los judíos adoran en Jerusalén. Abel. Vea cómo hay una diferencia entre la propia manera de pensar de Caín. Hermanos y hermanas, pensó que podía agradar a Dios, lo cual, hermanos, también coincide con la creencia promovida ayer y hoy por los apóstatas. Ya no pongamos música así tan tranquila, ya no pongamos esos coritos que ya aparecen de la época de los picapiedras, hermanos y hermanas. Cambiémosle movimiento, cambiémosle a esta cosa, hermanos y hermanas, y metamos reggaetón cristiano, pongamos perreo cristiano, para que las iglesias se llenen, para que la gente se motive, para que la gente sienta sensación cuando esté en el culto. Hermanos y hermanas, no es necesario cambiar, hermanos, los ritmos. No es necesario cambiar, hermanos y hermanas, lo que el mundo hace, porque ellos adoran al diablo con su propia manera. Mas nosotros debemos de adorar al Dios Padre como Él lo demanda, hermanos y hermanas, en nuestra vida. A Él hay que adorarlo en espíritu y en verdad, hermanos y hermanas, porque así lo ha demandado el Señor a nosotros. Pero muchos han seguido el camino de Caín. Pastor, ya quite ese teclado, me pongo un electrónico. Y que ya no cante el hermano Manuel los mismos coritos. Que cante. Tómalo. Se llenara eso. Porque han seguido el camino de Caín, que pensaron que con su propia manera de pensar podían agradar a Dios. Y esto es el cuidado que Judas está, hermanos, alertándonos a nosotros. Muchos pastores han cambiado el mensaje. Muchos predicadores han cambiado el mensaje. Muchas iglesias donde las hermanas se cubrían su cabecita, hermanos, por ejemplo, no me voy a reservar el nombre de algunas congregaciones, hermanos, pero dicen que hoy la mujer ya no se cubre, y si la mujer quiere ponerse pantalón, que se ponga. Hermanos y hermanas, están permitiendo el camino de Caín. Nosotros no debemos de ni caminar por el camino de Caín, hermanos y hermanas. Debemos de caminar el camino que Cristo ha trazado en nuestra vida para poder agradarlo todos los días de nuestras vidas. Pero están cambiando, se están volviendo al camino de Caín. Ya no ponga diaconisas en la entrada del portón, ponga 2 payasos para que la gente y los niños vengan, las familias se sientan recibidas, las familias se sientan en familia. Han metido sus propios preceptos, presentarse a Dios según su propia forma de pensar. Y es acá donde distorsionamos, hermanos, el verdadero culto a Dios. Es acá donde distorsionamos lo que Dios demanda, hermanos y hermanas, como dice la Biblia, que es necesario, hermanos, que la santidad convenga en el templo de Dios. Hemos olvidado. Ya va a ver cuando estudiamos a Balaán. Eso va a estar crudo. Coré, de esos que andan haciendo divisiones, que andan sacando a los hermanos de las iglesias.
Venite conmigo, aquí yo te ofrezco una silla más bonita que la que da el hermano Mario. Mira, aquí tú vas a poder pecar, aquí tú vas a poder hacer esto. De todos modos, todos vamos para el cielo. De todos modos, Dios nos perdona, hermanos y hermanas. Hay personas que andan causando divisiones aún en las mismas iglesias. A eso no les ha amanecido, a eso ya se apartaron, ya van por el camino de Caín y desesperan el juicio de Dios. Dios tuvo que tratar con Caín. No coincide, hermanos, con la creencia promovida ayer por los apóstatas. Esa creencia es tan antigua y precisamente fuera del jardín del Edén, Caín se convirtió en un apóstata. Yo no le voy a llevar un cordero a Dios, yo no le voy a llevar una ofrenda, yo no le voy a llevar sacrificio, le voy a llevar algo de la tierra. Apóstata. Cree que puede presentar su propia ofrenda y que Dios se la reciba. No. Por eso le digo, hay gente que dice, hermanos, y esa puñada de gente, no den las ofrendas, no engorden al pastor. Hermanos, si damos es porque estamos agradecidos con el Señor. Pero eso se ponen a criticar. Vayan a dárselo a la viuda, vayan a dárselo a los pobres. Están haciendo según su propia manera de pensar. Y no es lo que Dios dice. Claro, es necesario que se puedan ayudar a los desamparados, a las viudas, a los pobres. Es necesario, no digo que no. Pero todo en su orden, todo en su tiempo, todo en lo que Dios ha planeado. Y es acá donde Caín empieza a apostatar afuera del jardín del Edén. Actuó siguiendo sus propias opiniones. Actuó según sus propias opiniones Caín. ¿Y cómo quería que Dios le aceptara su ofrenda? Si ni ofrenda era. Hasta que a toda tierrosa le llevaba. A ver, ¿qué le llevaba Caín? ¿Ah? ¿Cómo Dios iba a hacer sacrificio de algo de la tierra? No, Dios quería un cordero sin manchas y sin arrugas. Estos individuos del Antiguo Testamento, Caín, Balaam y Coré, que más adelante lo vamos a estudiar, hermanos, están situados hoy en los creyentes y privan el alimento espiritual del alma que necesita para hacer frente a las situaciones vitales de esta tierra. Cuando un pastor viene y cambia el mensaje, vaya hermana, ahora pueden venir mañana todas pintadas si quieren, moradas, de rojo, negro. Pueden cortarse todas las cejas que quieran y venir sin cejas si quieren. Aquí no somos tan legalistas. Aquí no somos retrógradas. Aquí hay que darle el espacio para que usted se sienta bien en este lugar. Cambiaron el mensaje. Caín trajo su ofrenda a Dios mientras murmuraba y manifestaba infidelidad. Oiga. El hacer nuestra propia opinión nos puede causar infidelidad delante del Señor. El camino de Caín. En su corazón, con respecto al sacrificio prometido. Seguir el camino de Caín significa vivir una vida en desobediencia a las leyes divinas establecidas por Dios a cada uno de nosotros. ¿Se recuerda? Dice la Biblia que la sangre de Abel clama por justicia delante de Dios. Y muchos claman por seguir el camino de Caín, que aún estando muerto Caín, muchos quieren seguir el camino de él. Aquellos que hacen sus propias opiniones. Lo que decía el hermano Manuel ayer, un pastor de Aguachapán decía: sobrino, ya estás casado, vos sos el marido, ella es la mujer, no es necesario que vayan a la alcaldía, yo los caso por la iglesia y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, y esta es la ley divina de Dios, marido y mujer, vivan para siempre. Va el sobrino
hacer una diligencia legal. Y le dice a la señora, presénteme su documentación que usted es casado con ella. No, es que mi pastor dice que ya estamos casados así, que él nos casó. Y él es abogado, notario, tiene respaldo él, judicial, para poder hacer eso. No, él es pastor nada más, indio caitudo. Mire, vaya a decirle a su pastor que si andas haciendo eso, lo podemos meter preso por andar de Caín. Así, literalmente, como usted está escuchando. Y hay de aquellos pastores que andan con esas locuras. No, ya no se case, hermano, porque ya está casada acá. No, hay que ir a firmar a la alcaldía, cambiar la partida de nacimiento, cambiar el DUI, para que sea aceptado el compromiso conyugal que se ha hecho bajo la ley que Dios ha puesto en esa tierra. Pero muchos quieren seguir el camino de Caín. Tratar de agradar a Dios con su propia manera de pensar. Así no se puede agradar a Dios. Así desagradamos a Dios. Así no podemos agradar a Dios, hermanos y hermanas, como lo hizo Caín. Es necesario, hermanos y hermanas, vivir una vida guiada por el Señor para que Dios la reciba en cada uno de nosotros. Es necesario. Caín está muerto, repito. Sin embargo, su mal ejemplo aún nos habla. ¿Oye bien? Su mal ejemplo aún nos habla a través de ese mal ejemplo. ¿Por qué? Porque hay muchos que lo siguen viviendo. Se negó a dar un pequeño cordero que señalaba a Cristo. Se negó. Era un sacrificio. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, Hebreos 9:22. Para que él fuera aceptado el sacrificio, tenía que haber sangre con un cordero. A no ser que haya sido una remolacha, hermanos, que tal vez les podía salir algo ahí como que era sangre morada. Pero ni eso. ¿Qué podemos aprender nosotros en esta noche? Que si nosotros creemos en nuestras opiniones poder agradar a Dios, podemos cometer el grave error de seguir el camino de ¿quién? De Caín. ¿Y Caín? Preguntará alguien, ¿y Caín fue salvo? No fue salvo. Apocalipsis 2:14 lo saca en su listado. Vamos a Apocalipsis 2:14, por favor. Ya casi nos vamos. ¿Qué dice Apocalipsis 2:14? Pero tengo unas cosas, pocas cosas contra ti, que tienes allí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, ahí habla de Balaam, pero Balaam está en el mismo grupo de Caín, la misma astucia, el mismo espíritu, no espíritu de Dios, sino el espíritu maligno, hermanos y hermanas, de ellos. Y Caín, hermanos y hermanas, le salió caro. ¿Verdad que mejor no hubiera presentado nada, hermanos? ¿Verdad? ¿Cree que usted que no? Mejor no hubiera presentado nada. Pero como él quiso dar su propia ofrenda, le pasó lo mismo que a Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl, el primer rey de Israel? Dios le dice, ve y destruye a los enemigos, ve, destruirlos a todos, niños, familias, ancianos, animales, reyes, todo, porque todo es anatema. Pero viene Saúl, donde ya se le habían subido las verduras a la cabeza,
donde ya se sentía la mamá de Tarzán, y dice, no, aguardemos este corderito y yo lo voy a ofrecer en sacrificio a Dios. Tráiganse al rey, tráiganse aquella vaca, tráiganse la muchacha. Ahí iba Saúl con el botín de regreso al campamento de Israel. Y se le presenta a Samuel, el profeta. ¿Qué es eso que estoy escuchando? Dijo. Estoy parafraseando. ¿Qué escucho? ¿Animales? ¿Terneros? ¿Cabritas de la Paulita? No. ¿Qué es eso? Y viene Samuel y se le presenta a Saúl. ¿Y sabe para qué traía esos animales Saúl? Para ofrecerle sacrificio y hacerle un altar a Dios. O sea que él quería quemar, él quería hacer su propio culto. ¿A quién? A Dios. Con el anatema, con lo que Dios le dijo, destrúyelos, acábalos, no dejes con vida a nadie. Viene Saúl y quiere presentárselo, lo que Dios había maldecido allá, se lo quiere presentar a Dios como un culto agradable a él. Cometió el mismo error de Caín. ¿Y qué hizo Dios con Saúl? Ya no serás rey de Israel. Ya no. Con los que caminan como Caín, yo no puedo caminar con ellos. No le dijo Dios así, pero así lo puedo interpretar yo. Yo no puedo caminar, diría Dios, con aquellos que quieren adorarme en su propia manera. Quisiera hablar de otras cosas, pero me las reservo. Hermano, porque es bien importante que entendamos esto. Si Dios dice en su palabra, traed vuestros diezmos y ofrendas al altar, entonces hay que hacerlo. Si Dios dice, hermanos, que las hermanas tienen que ser así, pues hay que hacerlo así. Si Dios dice que el varón debe de comportarse así, pues hay que hacerlo, porque queremos agradar a Dios. Pero luego salgo de ahí y dice alguien, no lo hagas así, hombre. Yo pienso que, pues sí, ya estábamos en el siglo XXI, todo se ha actualizado, todo se ha modernizado, todo está ya avanzado con la tecnología. Camino de Caín. Un camino, como diría el mismo escatólogo doctor Antonio Bolaine, un camino pero peligrosísimo, que nos podría costar a nosotros como creyentes la salvación de vuestras almas. Por eso Caín es uno de los primeros que menciona a Judas, porque vio que en el andar de este varón no había una sinceridad para poder agradar a Dios. Lo hizo con murmura, lo hizo con su propia opinión. Por eso el día de hoy nos reunimos con los hermanos acá para tratar puntos importantes para seguir adelante acá sirviéndole al Señor. Habrá un castigo en aquel día, hermanos y hermanas, para aquellos que dijeron, no, el teclado no lo usemos porque eso es pecado, diría alguien. No usar el micrófono, ¿para qué? Si eso lo usan los mundanos. Bueno, su propia opinión. Su propia opinión. Pero Dios desea, hermanos y hermanas, que usted y yo sigamos el camino de Abel, el justo, y no el camino de Caín. Cuando alguien se le acerque y le diga, mire hermano, mire hermana, ¿por qué usted es así? ¿Por qué no va a esta iglesia? ¿Por qué no ha oído cómo predica fulano de tal? Es que viera él, que viera la unción que Dios le da, viera que él trae nuevas, le llaman nuevas, hermanos y hermanas, revelaciones. Cuidado cuando alguien le hable de eso. Cuidado cuando alguien se le acerque diciendo, mire, Dios me mostró nuevas revelaciones, Dios me mostró que hay que hacer esto. No, hermanos, si ya Dios lo estableció a través de su palabra, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Por eso Dios le dijo a Daniel, sella el libro, la profecía de este libro.
hablando del libro de Daniel, séllalo. Séllalo. Ya no le pueden añadir, ya no le pueden quitar. Como dice Apocalipsis, que no podemos añadirle ni quitarle. Lo escrito ya está escrito. Y los que han seguido el camino de Caín han hecho religiones. Porque se apartaron, se desligaron de la verdad y siguieron sus propios pensamientos. Pues para ellos, dice Judas, ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! Dígalo conmigo en esta noche, ¡ay de ellos! No, usted nunca se ha machucado. ¡Ay de ellos! ¡Ay de Caín! ¡Ay de aquellos que siguen el camino de Caín! No sigamos el camino de Caín, sigamos el camino de Cristo. Porque ese camino nos lleva directos al cielo, directos para la vida eterna, directos para poder estar con Él por toda la eternidad, adorándole en espíritu y en verdad. Lo que Él lo dijo, lo que Él buscó, lo tiene que encontrar en nosotros, hermanos y hermanas. Por eso usted y yo sigamos el camino de Dios, porque el juicio divino implacable vendrá para aquellos que se desviaron en sus propias opiniones del camino del Señor. Sigamos adelante, sigamos luchando, sigamos perseverando. Que nadie nos aparte de nuestra fe, que nadie nos aparte en lo que usted y yo hemos creído a través de la palabra del Señor. Sigamos y obedezcamos su palabra. Porque el que ha de venir, dice la Biblia, vendrá y no tardará. Le damos palma al Señor en esta noche, iglesia. Cerramos nuestros ojos. Padre, buen Dios que estás en los cielos, Señor, te doy las gracias en esta noche por tu palabra. Señor, ayúdanos a no caminar por ese camino el cual a ti no te agrada, Señor. No queremos seguir las pisadas de Caín. Queremos seguir tu camino, Señor. Porque tu palabra así lo dice. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. También tu palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por ti. Bendice este remanente, Señor. Y bendiga a aquellos que se mantienen peleando esa buena batalla, Señor. Ayúdenos cada día, Padre. Danos las fuerzas que necesitamos, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche. Ahora, Padre, hemos aprendido porque tú no aceptaste la ofrenda de Caín, porque la hizo en su propia manera. Te llevó algo que tú no estabas pidiendo, Señor. Ayúdanos a poder presentar nuestras ofrendas agradables siempre delante de tu presencia, Señor. Ahora, Padre, que nos dirigimos a nuestros hogares, pedimos, Señor, que tú nos lleves con bien a cada uno de nosotros. Bendiga a mi hermano, bendiga a mi hermana, Señor. Te pido que le guardes y le bendigas. Y que nos saques en victoria a través de las luchas y de las pruebas, Señor. Oh, gracias te doy, bendito Dios, en esta noche.